Tal como habíamos previsto, la política arancelaria del presidente Donald Trump ha estado provocando situaciones complicadas en materia de la actividad económica. De acuerdo a los datos más recientes con relación a la variación del Producto Interno Bruto, se puede señalar que en el primer trimestre del año se registró una caída de 0,3% y esto es algo que implica un golpe severo a lo que es el nivel de bienestar de los norteamericanos y de todos aquellos que viven en los Estados Unidos, es decir, que eso incluye a los dominicanos que envían, oigan bien, el 83% de todas las remesas que ascienden alrededor a 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, ese 83% estamos hablando de alrededor de 8.500, 8.600 millones de dólares que llegan al país proveniente de los Estados Unidos. Y si hay una situación de contracción económica como la que se ve ahí en su pantalla, esta gráfica la estoy tomando prestada del Financial Times. Fíjense acá esa variación negativa del Producto Interno Bruto, una variación negativa. Fíjense que desde el primer trimestre del año 2022 no se registraba una situación similar, una caída de la actividad económica. Y esto se explica por la política arancelaria de Trump, específicamente al preverse un encarecimiento de los productos, pues lo que hizo una gran cantidad de importadores es adelantarse y comenzar a importar una mayor cantidad de productos, de mercancías hacia los Estados Unidos. Y por eso, cuando se calcula lo que es el aporte de las exportaciones netas, que es las exportaciones menos las importaciones, se tiene un impacto negativo. Exportaciones menos importaciones, que serían las exportaciones netas. Fíjense acá, el aporte de las exportaciones netas se hizo considerablemente negativo y esto es producto del aumento de las importaciones. Ese aumento de las importaciones se puede señalar es producto de la expectativa que se tiene del incremento de los aranceles. Es decir, que debido a esos aranceles del presidente Donald Trump, donde se resalta el de 145% aplicado sobre las importaciones chinas, pues esto hizo que se aceleraran las importaciones a un ritmo anualizado de 41%, es decir, la tasa de crecimiento anualizada de las importaciones en los Estados Unidos fue 41%. Esto obviamente deterioró la balanza comercial, es decir, que en vez de Trump conseguir que se redujese el déficit de la balanza comercial, pues lo que estamos observando es un deterioro y un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía. Por eso ahí cuando se descompone esa variación del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que fue de menos 0,3, vemos que gran parte se explica por ese incremento de las importaciones. Es decir, si todo se mantiene constante, el incremento de las importaciones hubiese registrado una variación del Producto Interno Bruto del primer trimestre de más de 4%. Ahora, como hay otros elementos como es el caso, por ejemplo, de la inversión privada y de esto, aquí vemos que el cambio de inventarios, porque si hubo muchas importaciones que no se vendieron, pues eso se acumula en forma de inventario. Fíjense el incremento del aporte de esa variación de los inventarios al Producto Interno Bruto. Fíjense, más de 2 puntos porcentuales se explica en materia de crecimiento por la acumulación de inventarios. Luego viene acá la inversión privada, el consumo. Fíjense acá, el consumo tuvo un aporte de alrededor de 1,8%. Es menor ese aporte del consumo de lo que se había registrado en periodos anteriores. Es decir, que se ve como hay una desaceleración del consumo, el consumo y también de la inversión privada fija, es decir, la inversión fija, que sería este componente que está acá, esa variación de esa inversión, al igual que la variación
del consumo, estos dos elementos que son muy importantes para calcular la variación del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, ambos registraron desaceleración, y eso es por toda la incertidumbre que ha estado provocando la política del presidente Donald Trump, y específicamente la política arancelaria del presidente Donald Trump. Si vemos con más detalle, yo lo tomo de el Wall Street Journal, lo que es el aporte de cada uno de estos componentes. Fíjense aquí, exportaciones netas casi menos 5 puntos porcentuales en lo que es el primer trimestre del año 2025. El cambio de inventario, fíjense aquí, alrededor de 2.4% a favor del crecimiento. La inversión, aquí la tenemos, la inversión también un aporte positivo. Fíjense, el aporte del consumo está por debajo de lo que fue el de la inversión, y eso obviamente lo que está reflejando es que el consumidor está entrando en una etapa de nerviosismo que le lleva a tener un ritmo de crecimiento de su consumo menor. Y esto es algo que se va a ir acentuando en los próximos meses, de tal manera que se pudiera registrar, oigan bien lo que le estoy diciendo aquí en Tecnopol en el día de hoy, se pudiera registrar un segundo trimestre de caída de la actividad económica en los Estados Unidos. Y si hay 2 trimestres consecutivos, técnicamente estaríamos hablando de una recesión en los Estados Unidos. Recuerden que les señalé la semana pasada que la probabilidad de recesión en los Estados Unidos está entre 60 y 65%. A inicios de año, la probabilidad de una recesión era prácticamente cero. Luego subió entre 60 y 65% en la actualidad, y eso lo que le está diciendo a ustedes es que es altamente probable que Estados Unidos registre una variación de su Producto Interno Bruto, que también esto que se estaría estimando para el segundo trimestre, que es positivo, esto en realidad se registre una caída. Si eso ocurre, estaríamos hablando de una recesión en los Estados Unidos. Una recesión que obviamente impactaría negativamente a la República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional la semana pasada proyectó que los Estados Unidos crecería en 1.8% este año. Esto está por debajo del 2.7% que había estimado el Fondo Monetario Internacional para los Estados Unidos. Y es un reflejo de que la política arancelaria de Donald Trump va a tener un impacto negativo. Si lo vemos acá, para la economía global, lo que estaría estimando para el año 2025, el Fondo Monetario Internacional es un crecimiento de 3.3%. Eso está por debajo del promedio histórico de la economía global, que ha estado por encima del 4%. La economía avanzada, 1.9%, y la economía emergente es 4.2%. Si nos vamos a, eso era en enero. Si nos vamos ahora a abril, fíjense que pasaría de 3.3% a 2.8%, es decir, medio punto porcentual por debajo de lo que en enero estaba pronosticando. Y ahora las economías avanzadas, que en enero se estaba pronosticando 1.9, ahora estaría pronosticando el Fondo Monetario Internacional para el año 2025 1.4. O sea que fíjense, medio punto porcentual de reducción. Y los países emergentes y de países en desarrollo pasaría de 4.2%. El pronóstico para el año 2025 en enero pasaría ahora en abril a tener un crecimiento de 3.7%. Si nos vamos ahora a los pronósticos en abril ya por países específicos, fíjense acá, 1.8%. Pero si señalamos que lo que sucedió en Estados Unidos es esa caída en el primer trimestre de este año, fíjense ahí, esa caída de 0.3%, pues eso le dificulta a los Estados Unidos que pueda crecer 1.8% en el año, que ya está por debajo del 2.7% que se estimaba para el Fondo Monetario Internacional en materia de crecimiento. Lo que le dice a usted que es muy probable que toda esta política económica del presidente Trump, al disminuir lo que es la demanda
así como también disminuir la oferta, porque toda esta política que está ejecutando el presidente Trump de, por un lado, altos aranceles, segundo lado, que genera incertidumbre y mantiene la tasa de interés alta, pues genera también pues un entorno que definitivamente hay, produce esto una disrupción en la cadena de suministro y es equivalente a un choque de oferta negativo. Todo eso, si yo le añado lo que es la reducción por el lado de la demanda de la actividad, es decir, que hay una reducción de la demanda porque hay una incertidumbre que lleva a los consumidores a demandar menor cantidad de bienes y servicios, pero también hay una reducción por la disrupción de los flujos comerciales de las exportaciones norteamericanas y eso también impacta negativamente por el lado de la demanda, la actividad económica y además se toma en consideración que estas medidas que se han estado adoptando y que están influyendo negativamente sobre el crecimiento de la economía hace que haya una situación en la cual se mantienen altas tasas de interés producto de la expectativa de que habrá un aumento de costos que a su vez se traslade a los precios y para evitar que esa inflación sea persistente, es decir, que se mantenga por un periodo prolongado, para evitar eso se establecerían y se mantendrían altas tasas de interés y esto a su vez disminuye la demanda agregada y por eso es que se tiene previsto que pudiera suceder que en los próximos trimestres también se registre una desaceleración o caída del crecimiento de los Estados Unidos. Es decir, que podemos prever una situación como la que se ve aquí, que dado esta caída, pues si hay una variación positiva, sería una variación muy pequeña. Fíjense que estaría por debajo de un 1% ese crecimiento. Luego ya a finales de año se esperaría cierta mejoría, pero no lo suficiente como para impedir que haya, con comparación con años anteriores, una desaceleración importante de la actividad económica en los Estados Unidos. Y eso, obviamente, vuelvo y señalo, tiene un impacto muy negativo sobre la economía dominicana por la relación, la asociación muy estrecha que existe entre la economía dominicana y la economía de los Estados Unidos. Recuerden que cuando los Estados Unidos crece en un punto porcentual, República Dominicana crece en 2 puntos porcentuales. Si los Estados Unidos entran en recesión, es poco probable que la República Dominicana pueda escaparse de eso. Es altamente probable que si los Estados Unidos entran en recesión, el mundo esté al borde de una situación de recesión y eso a su vez impacte negativamente a países como la República Dominicana, cuyas exportaciones son exportaciones que van principalmente hacia los Estados Unidos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.